El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, diseños exclusivos. Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican. Verdades eternas, con Humberto Canción. Padre bueno, buenos días. Muchas gracias por la nueva oportunidad que nos brindas. David lo decía muy bien, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. La mano tendida tuya a favor de nuestras vidas todos los días. Y sabes una cosa, ayúdanos a aprovechar esta oportunidad nueva de vida que nos das para poder someternos a ti, para poder vivir conforme a tu propósito y tu voluntad. Tú dijiste en tu palabra, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. El tomar la cruz habla de un compromiso, habla de una responsabilidad, porque no podemos llevar la cruz en bueyes, sino en nuestros hombros, soportando el peso de la responsabilidad que implica caminar contigo. Tome su cruz y sígame. Y podemos ver que tú te diriges hacia un lugar donde ibas a ser vituperado, afligido, menospreciado. Y cuando muchas veces nos enteramos de cuál es el destino que tú persigues, que es la cruz, entonces a veces lo pensamos. Pero queremos seguirte, aunque ese seguir tus pasos implique que tengamos que llegar al mismo lugar donde tú llegaste, al Monte Calvario, y allí crucificarnos juntamente contigo y poder decir, como dijo el apóstol Pablo, ya yo no vivo, ya no vive mi viejo hombre, ya no vive mi vieja naturaleza. Ahora, Cristo vive en mí. Qué bueno eres. Amado Dios, qué privilegio tan grande poder estar aquí y conversar contigo y expresarte lo feliz que nos sentimos de poder acercarnos a tu presencia. Es un honor y un privilegio que valoramos inmensamente. El poder escuchar tu palabra, el poder ser edificados en ellas, el poder entenderla, el poder tener tu revelación, son manifestaciones de tu gracia sobre nuestras vidas. El que nos hayamos podido levantar con vida también es gracias a tu amor y a tu misericordia. Gracias por el sustento, porque nunca ha faltado. Gracias por ser tan bueno y misericordioso y por enseñarnos tantas cosas cada día.
rogamos con todo el corazón que tú te manifiestes en medio de nosotros hoy, en medio de este programa, que es un altar que tú nos mandaste a edificar para ti, porque prometiste que tu gloria sería vista. No mi gloria, porque yo no soy nada, sino tu gloria, la gloria de aquel que derramó hasta la última gota de su sangre por amor a nosotros. Eres bienvenido, toma el control de nuestras vidas, de cada decisión que vayamos a tomar. Enséñanos qué debemos hacer, porque sin ti estamos perdidos. Eres bienvenido, mi amado. Gracias por estar aquí. Te alabo y te bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Familia de verdades eternas, doy gracias a Dios por el gran honor y privilegio de dirigirnos a todos ustedes una vez más en esta nueva jornada, dándole muchísimas gracias a nuestro Dios. Hoy vamos a estar compartiendo acerca de Jesús, el buen pastor. Wow, es una enseñanza poderosa, maravillosa. Así que yo le motivo que se prepare, que prepare su corazón, que le diga: Señor, ¿sabes una cosa? Ayúdame a liberarme de todas esas cosas que a veces me levanto pensando, preocupaciones, angustias, confusiones, y que la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento pueda venir sobre cada vida y sobre cada corazón. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, y esa paz es la que necesitamos, porque a veces no podemos evitar pensar, ¿verdad? Y esto es una guerra espiritual diaria. La Biblia dice: el reino de los cielos sufre violencia. El reino de los cielos sufre violencia. Yo pensaba que en el reino de los cielos todo era paz y armonía. No, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Cómo así? Hay una guerra espiritual todos los días que el enemigo prepara en contra de cada uno de nosotros. Hay una guerra. El Señor dijo que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Mientras usted se levanta a trabajar, el enemigo se levanta buscando la manera de hacerlo caer, de fastidiarlo, de preocuparlo, de complicarle la vida. Pero es bueno saber que en Juan 10:10 el Señor dijo: el enemigo vino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso se llama plenitud. Vida abundante es lo que el Señor quiere entregarnos a nosotros. Entonces necesitamos tomar una decisión en este día. Si vivimos por lo que dice el enemigo o vivimos por lo que dice la santa y bendita palabra del Señor. La Biblia dice que ningún arma forjada en contra de nosotros, ningún arma forjada en contra suya podrá prosperar. Óigase bien, no podrá prosperar. El enemigo a veces se levanta y trae circunstancias y quiere hacernos desfallecer en la fe, pero ninguno de sus planes, ninguna de sus estrategias en contra de nosotros podrá funcionar. Yo lo creo con todo mi corazón, y si tú lo crees, di: yo lo creo. Gloria a Dios. Ningún arma forjada contra mí prosperará. El saber que diariamente enfrentamos una guerra espiritual, que el reino de los cielos sufre violencia, debe llevarnos a entender que debemos prepararnos. Cuando un soldado va a la guerra, ese soldado tiene que ponerse su armadura, tiene que buscar su arma. El arma de nosotros es la palabra es la espada del Espíritu, pero también tiene que llevar su escudo. El escudo es la fe. El escudo es la fe. Colocarse el casco en la cabeza para que los dardos de fuego del maligno no le hagan daño. Ese casco se llama el yelmo de la salvación. Y todas esas cosas nos protegen. El calzado, ceñir los lomos con la verdad. Bueno, todas esas armas espirituales debemos usarlas para enfrentar el día malo. Hay una guerra espiritual todos los días. Pero la buena noticia, dice en Apocalipsis 12:10, dice que ellos le han vencido, refiriéndose también a nosotros.
a los ángeles que batallaban contra el enemigo, pero también a nosotros, los hijos de Dios. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ellos le han vencido. Mira, he venido a recordarte hoy que ya tú venciste juntamente con Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Así que no te levantes como un derrotado. Sí, el hecho de que estés pasando por circunstancias y por pruebas no quiere decir que tú eres un perdedor, ¿no? Tú naciste para ganar, naciste para vencer. Ya Dios te dio la victoria, así que por favor, compórtate como un victorioso. Compórtate como un ganador. El Señor dice en su palabra que Él te colocará encima y nunca debajo. Dios dice en este día que tú serás cabeza y que nunca serás cola. Que aunque un ejército acampe en contra tuya, no temerás, porque Dios estará contigo. Tienes que creerlo con todo el corazón, así que, familia de verdades eternas, levántate. Levántate con fe. No con duda, no con incredulidad, no creyendo a las mentiras del enemigo. Mira, hoy lo vamos a hablar. El Dios en el cual usted y yo hemos creído es inmensamente bueno. Cuando tú lo conoces, dices, wow, ¿yo para qué me voy a preocupar? Así que hoy prepárate porque hoy vas a conocer un poco más de quién es tu buen Dios. Jesús, el buen pastor. Hoy vamos a compartir de ese tema. Ok, listo. Ahora nos preparamos para recibir lo más importante. Lo más importante es su palabra. Y amado, queremos ser como esa buena tierra, en donde la semilla cayó y dio fruto abundante al 100%. Esa buena tierra es mi corazón. Y te pido que esta semilla que hoy traes, que es tu palabra, pueda germinar en mi corazón y dar fruto abundante al 100%. Regálame la revelación de tu palabra. Ilumina mi entendimiento para poder comprender qué es lo que tú me quieres enseñar. Habla, por favor, mi Señor, que tu pueblo escucha. Gracias, Jesús. Amén. Muy bien. Hoy, como les compartía al comienzo, vamos a hablar acerca de otra de las enseñanzas de Jesús. Es fascinante predicar acerca de Él. Jesús, el buen pastor. El buen pastor. Juan capítulo 10, verso 11. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Qué palabras más poderosas estas? Esta alegoría es muy rica en enseñanzas espirituales que incluso hoy en día podemos aplicar a nuestras vidas. Y se relaciona con uno de los oficios más antiguos y muy conocidos por los judíos, el de pastor, especialmente porque la misma geografía de Judea demandaba la existencia de pastores. La parte principal de Judea está ubicada en la meseta central, la cual se extiende unos 50 kilómetros de Betel a Hebrón, con una anchura variable entre los 20 o los 25 kilómetros aproximadamente. El terreno es, en su gran mayoría, peligroso, áspero. Judea era un país mucho más pastoril que agricultor, lo que hacía al pastor la figura más importante y representativa de su forma de vida. Cuando Jesús dice que Él es el buen pastor, está revelando su identidad y propósito único y divino. Yo soy el buen pastor. Inmediatamente después de declarar que Él es la puerta, como lo veíamos ayer en Juan 17, Jesús declara ahora, yo soy el buen pastor. Note cómo Él se describe a sí mismo, no solo como el pastor. Él no dijo, yo soy el pastor. No. Él dijo, yo soy el buen pastor.
¿Qué revelación se esconde detrás de esta expresión de Jesús? Yo soy el buen pastor. Cuando la Biblia dice que Él es el buen pastor, entonces está diciendo que hay un pastor que no es bueno. ¿Sí? ¿Sabías una cosa? El enemigo también quiere pastorearte. El enemigo también quiere hablarte. Pero Él es el buen pastor. Y hoy a través de la palabra lo vamos a identificar. Buen pastor. La palabra griega traducida como buen o buena es kalos, con K, usada para describir lo que es noble, lo que es sano, lo que es bueno, lo que es bello. En contraste con lo malo y desagradable, significa no solo lo que es bueno interiormente, sino también lo que es atractivo exteriormente. Yo soy el buen pastor. Esta es una bondad innata. Por lo tanto, al usar la frase el buen pastor, Jesús está haciendo referencia a su bondad inherente, a su justicia y su belleza, y también está confrontando con este mensaje a los maestros de la ley, a quienes él compara con mercaderes o con pastores contratados que no se preocupan por las ovejas porque no son suyas. Juan, capítulo 10, versos 12 al 13. Dice la palabra, Juan 10, del 12 al 13. Jesús les dijo, mas el asalariado, refiriéndose a esos pastores, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, y deja las ovejas, y huye, y el lobo las arrebata, y las dispersa. Verso 13. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Wow. No le importan las ovejas. Se acostumbraba en la antigüedad a contratar pastores para que llevaran las ovejas a pastar. Así como hacen hoy día. Hoy día no contratan para llevar a las ovejas, sino a los perros. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que pasa un señor con 20 perros a pasearlos por allá por la calle. Bueno, sí, contrataban a una persona para que sacara a las ovejitas a cuidarlas, a pastarlas. El dueño se las entregaba a un particular para que cuidara de ellas. Estos pastores, contratados, debían cuidar a las ovejas como si fueran suyas. Pero ellos no amaban a las ovejas y las ovejas se daban cuenta, no sentían lo mismo. Simplemente ellos hacían su labor para recibir un salario. Eran pastores asalariados porque solo trabajaban por la paga que iban a recibir. Esa era su principal motivación, el dinero. Hay gente que predica el mensaje de Dios, pero su motivación no es porque amen las almas. Su motivación es por lo que puedan recibir de esas ovejas. Y si no tienen mucha lana, entonces no predican. La preocupación de estos pastores no eran las ovejas, sino lo que estaban esperando ganar. ¿Cuánto iban a recibir mensualmente? Y en eso se habían convertido los encargados de llevar el mensaje de salvación al pueblo de Israel. Como los pastores asalariados, poco le importaban las ovejas. Veían venir a un lobo, sus ovejas estaban en peligro, y ellos salían corriendo, abandonando su rebaño, dejando las ovejas esparcidas o muertas. Ahora, ¿por qué Jesús dijo
que Él era el buen pastor. Miremos a continuación algunas características de un buen pastor para poder comprender el peso de gloria de sus palabras y poder identificar al mal pastor, que es el enemigo. Características de un buen pastor. Número 1, tome nota. Un buen pastor provee. Un buen pastor provee. Vaya conmigo al libro de Salmos, capítulo 23. Vamos a mirar varias citas allí, así que no lo pierda de vista. Salmos 23, versos 1 y 2. David escribió esto, y esto tiene un peso impresionante. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que David era pastor de ovejas. ¿Se acuerdan que él estaba cuidando las ovejas de su padre? Y cuando fue a enfrentar a Goliat decía, cuando venía una fiera, fuese oso o león, yo me enfrentaba a ella y se tenía que arrebatarla de su boca, yo lo hacía. David amaba tanto sus ovejas que estaba dispuesto a enfrentar a las fieras para defenderlas. Pero cuando él conoce a Dios, dice, no, Él es mi pastor. Yo sé lo que significa ser un verdadero pastor. El pastor de mi alma es Él. Salmo 23. Aquí dice, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Y dice el verso 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Para David, el haber descubierto esta nueva identidad de Dios produjo en su vida niveles de confianza que jamás había experimentado. El problema es que muchos de nosotros conocemos a Dios como nuestro Salvador, como nuestro libertador, pero no lo hemos conocido como nuestro pastor. Cuando tú tienes la revelación de que el que creó los cielos y las tierras es el que pastorea tu vida, entonces tú estarás tranquilo. Porque si Él es mi pastor, a mí nada me falta. Él se encarga de proveerme todo lo que yo necesito. Ojo, si se da cuenta, el verbo de este Salmo 23 que hemos leído, que hemos referenciado, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Está conjugado ese verbo en un tiempo futuro. Nada me faltará. En tiempo presente sería, Jehová es mi pastor, nada me falta. Y el que dice Jehová es mi pastor, nada me falta, lo está diciendo porque su necesidad fue satisfecha, o ya satisfizo su necesidad. Pero cuando David dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, está hablando a futuro, no lo ha hecho todavía. Pero confío, si Él es mi pastor, que eso que tanto me hace falta ahora vendrá a mi vida. David, cuando compuso este salmo, seguía estando abatido. Y así lo confirma en el salmo anterior, que es el Salmo 22. Antes del Salmo 23, ¿cuál está? El Salmo 22. Y usted dice, eso no tiene revelación. Sí tiene revelación. ¿Por qué? Porque cada uno concuerda con el otro. Entonces él, cuando uno lee el Salmo 23, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dice, wow, qué confianza tiene David. Pero eso al principio no fue así. En el verso 22, mire lo que decía el mismo David. Salmo 22, ¿sabes qué decía David en los primeros versos? David allí está siendo quebrantado. Tan quebrantado que dice en esos primeros versículos, usted puede leerlo en el Salmo 22. David dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación?
y de las palabras de mi clamor. Es decir, David estaba viviendo una lucha. Se sentía solo, se sentía desamparado, creía que Dios lo había abandonado. Pero mientras estaba en su clamor, algo pasó. Algo cambió. Y el Señor le revela: hey, tú estás así, deprimido, angustiado, preocupado, porque no me has conocido como tu pastor. Y cuando Dios le revela, él saca su pluma y escribe el Salmo 23 diciendo: es verdad. Jehová es mi pastor, aunque ahora me siento abandonado, aunque ahora me siento desesperado. Él es mi pastor, nada me faltará. Ahora me falta, pero si Él es mi pastor, nada me faltará. En el Salmo 23, aunque Dios aún no había obrado, David tenía la plena convicción, y es lo que el Señor espera de nosotros, que tengamos una plena convicción. Usted necesita dinero, ¿verdad? Yo también. Usted necesita dinero. Tenga la plena convicción que su pastor, su buen pastor, puede proveerle lo que necesita, aunque todavía no lo haya hecho. Entonces, si todavía no lo ha hecho, ¿por qué te preocupas y confías que Jehová, tu pastor, proveerá? Es que no es solo decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará, ni abrir la Biblia en el atril en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. No. Es que si tú estás diciendo que Jehová es tu pastor y que nada te faltará, debes demostrarlo con acciones. A mí nada me faltará. Esa sanidad que yo necesito, a mí no me faltará. Yo me voy a levantar de esta cama. Eso que yo tanto le he pedido a Dios vendrá a mi vida, porque Él es mi pastor y Él a mí nunca me falla. Eso es confianza. Yo no puedo decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ay, es que yo estoy desesperado, yo no sé qué hacer, Él es mi pastor. ¿Cuál? No concuerda una cosa con otra. A veces las acciones hablan más que las palabras. Si tú dices que tu Dios es grande, entonces demuéstralo. Si tú dices que Dios es poderoso, ¿por qué dudas que te puede sanar? ¿Por qué dudas que te puede abrir esa puerta? ¿Por qué? David tenía la plena convicción que lo que estaba viviendo en ese momento no era el final. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. David sabía que Dios se manifestaría en favor de su vida. Como creo firmemente que Dios se va a manifestar en favor de su vida. Yo no sé cuál es su problema, yo no sé cuál es su lucha. Lo único que he venido a decirle de parte de Dios es que Él es su buen pastor. Hey, tienes que grabarte esto en tu corazón. Dios es mi buen pastor. La conclusión de David fue: si algo ahora me falta, es porque no he permitido que Jehová sea mi pastor. Porque si Él es mi pastor, entonces nada me falta. Pero mira algo. ¿Qué necesitas para que Jehová sea tu pastor? Toma nota. Principio fundamental para que Él sea tu pastor. Para que Dios sea tu pastor, lo único que necesitas es que te comportes como una oveja. ¿Sí? Que seas obediente, que dependas de Él. Porque yo no puedo pretender que nada me falte y que Jehová sea mi pastor si yo sigo comportándome como un cabrito, haciendo lo que me da la gana y no estando en el redil con las ovejas. No. Si quieres que Él sea tu pastor, a partir de este instante comienza a comportarte como una oveja. Mansa, moldeable, enseñable, humilde. Jesús no solo dijo que Él es el buen pastor, sino que el buen pastor es aquel que da su vida por sus ovejas. Y Él no solo lo dijo,
Él no solo lo predicó, Él lo cumplió. Él dijo, el buen pastor es aquel que da su vida por sus ovejas. Y efectivamente el buen pastor derramó hasta la última gota de su sangre en la cruz del Calvario por nuestra salvación. Estaba hablando en serio. Ningún otro es buen pastor, porque ningún otro ha derramado su sangre por usted en la cruz del Calvario. Ay, es que mi pastor no me llama, mi pastor no me tiene en cuenta, mi pastor no me salva. No, es que su pastor no es ese que le predica. Su pastor es Dios. Ahí es donde tiene que poner su mirada y su confianza en su pastor, Dios. Hay gente que depende más del hombre que de Dios. No. Su dependencia tiene que estar en Dios. Nosotros guiamos y orientamos, pero no dimos la vida por usted. A nosotros quiéranos, pero a Dios ámelo con todo su corazón. Sígalo y obedézcalo a Él. La Biblia dice, puesto los ojos en el pastor, no, puesto los ojos en Jesús. Su mirada en Jesús, el autor y consumador de la vida. Al haber dado la vida para salvar las ovejas, con cuanto más cuidado y amor las conduce. La Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 32. Esto es poderoso. Romanos 8:32 dice la palabra del Señor. Escuche esto. Wow. Siéntese, por favor. El que no escatimó o no se reservó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Wow. Esta es una pregunta que no puede ser respondida nunca negativamente, como para que nos cause ansiedad el corazón. Preguntémonos, ¿qué cosa podría negarnos el Señor después de habernos dado a su único Hijo? ¿Qué cosa? Si necesitáramos todas las cosas del cielo y la tierra, Él no las concedería. David le dijo, pídeme, y no te voy a dar un barrio, una ciudad. Pídeme, y te daré por herencia las naciones de la tierra. Dios tiene mucho más para darte que lo que tú y yo podamos pedirle. Si tú le pides todas las cosas del cielo y de la tierra, Él te las concedería. Pues si hubiese habido algún límite en algún punto, Él no habría entregado a su propio Hijo. ¿Qué necesito hoy? ¿Qué necesitas? Solo tengo que pedirlo. El que no se reservó ni a su propio Hijo, ¿cómo? Repito, ¿cómo? ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Si estuvo dispuesto a dejar que su Hijo muriera en la cruz del Calvario por nosotros, ¿cómo no nos dará un empleo? ¿Cómo no nos dará algo que le estamos pidiendo? Puedo buscar con denuedo, pero no como si tuviese que ejercer presión para obtenerlo por fuerza, un don involuntario de la mano del Señor. Pues Él dio a su Hijo gratuitamente. Y Él nos dará a nosotros gratuitamente, por su propia voluntad, porque a veces queremos forzar la mano de Dios. Es que tú tienes que... No, yo no tengo, no. Él nos dio a su único Hijo. Ciertamente nadie le habría propuesto ese don, Señor, de regálanos a tu Hijo para que venga a morir por nosotros. Nadie se habría aventurado a pedirlo. Habría sido demasiado presuntuoso. Él dio libremente a su Hijo. No fue que me presionaron ustedes. No fue que ustedes se lo merecían. Yo entregué a mi Hijo porque los amo. Y porque son importantes para mí. Oh, alma mía. No puedes confiar en tu Padre Celestial para que te dé
cualquier cosa para que te lo dé todo? Tu pobre oración no tendría fuerza con el Omnipotente si se requiriera de fuerza. Pero su amor, como un manantial, brota espontáneamente y se desborda para la satisfacción de todas tus necesidades. Bueno es Dios. El buen pastor provee. Número 2. El buen pastor guía. Él guía, Él orienta. Salmos, capítulo 23, verso 3. Vamos de nuevo allí. Salmos 23, 3. Dice la palabra: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en el verso 3 dice: confortará mi alma, me guiará por sendas o caminos de justicia por amor a su nombre. Una de las principales misiones del pastor era guiar a sus ovejas a esos lugares de delicados pastos, para que ellas pudieran descansar, para reconfortarlas. David sabía que su pastor, Jehová, le guiaría por sendas de justicia, es decir, por caminos de rectitud o integridad. La persona que sigue a ese pastor, al buen pastor, sigue sus pisadas, debe tener la absoluta certeza que siempre irá en la dirección correcta. Es como cuando usted va a otro país de paseo. Usted contrata a un guía, ¿verdad? Para que ese guía lo lleve. Y usted confía que ese guía no lo va a perder. Jesús es el buen pastor que guía. Juan 10, 27 y 28 enseña. Juan 10, 27 y 28. Dice la palabra: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco. Ve, esa es Carmen Juliet Barón. Ella habla así. Bendíceme. Esa es Maribel Elena Ramos. Yo la conozco. Ve, ese es Omar Real. Vi, esa es Doña Miri. Ese es Humberto, tiene la voz gruesa. Yo las conozco y me siguen. Verso 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. Dice la palabra nadie. Ay, es que yo siento que nadie te va a arrebatar de sus manos, porque Él te sostiene. ¿Quién podrá arrancarte de sus manos? Ninguna crisis, ninguna situación, nada difícil que puedas estar viviendo podrá arrancarte de las manos de Él, porque estás esculpida en sus manos. Ahora, es requisito fundamental para que el pastor nos pueda guiar el estar dispuestos a escuchar su voz. Imagínense, usted le está diciendo: hey, por aquí, y usted se va por allá, se va a perder. Y las ovejas del Señor se reconocen porque escuchan la voz de su pastor, es decir, su palabra. Ellos escuchan la Biblia. Hey, ahí me habló el Señor. Ellos siguen su instrucción. La pregunta es: ¿usted a quién escucha? ¿A quién le guía? ¿A quién le orienta? Hay gente que habla con el diablo todos los días. Sí, esa vocecita de la mente que te dice: tú no sirves, eres un fracasado, y tú dices: oye, verdad. Y empieza usted a maquinar cosas. ¿Usted a quién escucha? No es que el médico me dijo que nada se podía hacer. ¿A quién escuchas? ¿Quién es el que pastorea tu vida? ¿Quién es el que te guía? No es que yo hablé con mi vecina y le pedí un consejo y la vecina me dijo: un clavo saca otro clavo. ¿A quién le pides consejos? ¿A quién escuchas? ¿Te escuchas a ti mismo? ¿O escuchas la voz de tu buen pastor, que es la palabra? ¿Escuchas la voz de las circunstancias? ¿O escuchas la voz de Dios? Las ovejas del Señor se caracterizan porque no escuchan voces ni consejos incorrectos. Tenemos que
O debemos tener discernimiento para saber, oye, este consejo está conforme a la palabra. Si no, deséchalo. Porque el único consejo que yo sigo, la única voz que yo obedezco, es la voz de mi pastor, es esta. Aquí está. Juan 10:5. Dice la palabra Juan 10:5. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. El problema es que hay muchas ovejitas que sí conocen la voz de los extraños y que no alcanzan a discernir esa voz de dónde viene, y empiezan a hablar con ese extraño que les dice, tú no vas a poder prosperar nunca, y ellos dicen, amén, gloria a Dios. El extraño les dice, ¿para qué sigues luchando? ¿Por qué no te rindes? ¿Por qué no te quitas la vida? Mira que tienes problemas. Y el extraño les habla, pero no es tan extraño para ellos, porque lo que esa voz les dice, ellos lo creen y viven por esa voz, no por la voz de la palabra. Es importante escuchar la voz del buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz. Y no solo oyen mi voz, sino que me siguen. Yo no puedo ser guiado por mi buen pastor si yo no oigo su voz y si yo no estoy dispuesto a seguirle. Ay, pero es que yo no escucho la voz de Dios, dirán algunos. Eso tiene explicación. Número 1, o no conozco a Dios, o no hemos estado mucho tiempo junto a Él. De verdad. Hemos estado con una religión, no con Él. Mi mente puede ser como una habitación con 40 o 50 personas hablando al tiempo. Pero si entre ellas está mi amada esposa hablando, de seguro voy a conocer su voz. Lo mismo pasa con Dios. Cuando tú tienes un contacto con Él, cuando tú tienes un contacto con la palabra, ya tú sabes y conoces su voz y cómo Él habla, y lo puedes identificar en medio de cualquier ruido. El problema es que si no tienes comunión con Él, si no lo conoces a Él, Él puede hablar y tú no sabes. Te puede estar hablando a través de la televisión, te puede estar hablando a través de este programa, pero como tú no conoces su voz, desechas lo que te está diciendo. Hay personas que dicen, ay, pastor, yo quiero que Dios me hable. Pero ese no es el punto, que Dios te hable. El punto es si usted estaría listo para obedecer lo que Dios le pida. Sí. ¿De qué le vale que Dios le hable si usted no quiere obedecerle? ¿Se acuerdan de Abraham? Abraham, Dios le hablaba. ¿Pero por qué le hablaba a Abraham? Porque Abraham obedecía. Le dijo un día, vete de tu tierra y de tu parentela. Abraham estaba posicionado allí. Salir de su tierra y de su parentela implicaba dejarlo todo por lo que había trabajado tantos años. Y dice la Biblia que Abraham obedeció sin saber a dónde iba. No sabía, pero obedeció. Yo quiero que Dios me hable, pero no quiero obedecerle. ¿Para qué te habla? En otra ocasión también Dios le habló a Abraham pidiéndole que sacrificara a su hijo. ¿Qué haría usted si Dios le pide que le sacrifique a su hijo? ¿Empezaría a renegar? ¿Cuestionaría si esa palabra viene o no de Dios? ¿O hace como hizo Abraham? Abraham obedeció y estuvo dispuesto a él mismo sacrificar a su propio hijo, porque Dios se lo pidió. Es obediencia. Yo quiero que Dios me hable, pero ¿quieres obedecerle? De nada sirve que Dios te hable. Y estoy plenamente convencido que Dios todos los días te está hablando, si no estás dispuesto a hacer lo que Él te está pidiendo. Si quieres que Dios te hable, primero dispón tu corazón para obedecerle. Número 3. El buen pastor, además de proveer, de guiar, el buen pastor es fiel. Sí, fiel. Salmos. Vamos de nuevo, Salmo 23, verso 4. Leemos la parte A, ¿ok? Salmo 23, verso 4, parte A. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¡Wow! Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Saber que Dios estaba con él.
hacía que David estuviese tranquilo y confiado, aunque se encontrara enfrentando las pruebas más terribles de su vida, como la muerte. Caminar por esos valles de sombra de muerte es eso, es tener la muerte cerca. Yo no sé si por un COVID, yo no sé si por un cáncer, una enfermedad terminal. Andar en valle de la sombra de muerte. David decía, yo no temeré mal alguno, a mí nada me va a pasar. ¿Por qué? Porque yo soy David, no. Porque yo derribé a Goliat, no. Porque Él está conmigo. Mi buen pastor me pastorea aún cuando estoy en la clínica. Estar en el valle de sombra de muerte o de crisis financiera es algo que a muchos no nos gustaría atravesar. Pero el hecho de saber que el buen pastor nunca nos abandona, reconforta en gran manera. Debes saber que Dios está contigo ahí en tu prueba. Nunca te deja. Suele ocurrir que aquellos que decían ser tus amigos, cuando la desgracia toca a tu puerta, te dan la espalda, pero Él no es así, porque Él es fiel. El texto comienza diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará, lugares de delicados pastos Él me guiará. Delicados pastos, mira. O sea, Él te pastorea cuando te va bien, lugares de delicados pastos. Pero cuando andas en valle de sombra de muerte, cuando has tocado fondo en tu vida, Él sigue pastoreando tu vida, Él no te abandona. Él no está solo contigo cuando te va bien, también en los momentos difíciles. Él está contigo, Él no te da la espalda, porque Él es un buen pastor y el buen pastor es fiel. Así que no pienses que porque estás viviendo un problema Dios te abandonó, no. Él es fiel y debes tener esa certeza. No temeré, porque Dios está conmigo. Dígalo ahí, Dios está conmigo. Sí, no lo sabía. ¡Wow! Él está conmigo. Las ovejas, debido a que son tan tímidas e indefensas, se sienten asustadas por su experiencia, por las pruebas que viven, pero confían en el buen pastor y por lo tanto se sienten consoladas. Yo he visto ovejas por allí, pero no están desesperadas. No. Están tranquilas. Confía. No temerán a ningún mal, porque el pastor está con ellas. Esto nos recuerda las palabras del Señor citadas en el libro de Hebreos capítulo 13, verso 5, en la parte B. Hebreos 13, 5, parte B. Dice allí Hebreos 13, 5, parte B. Dice, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Él lo dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Dios se lo está diciendo a alguien hoy. Yo no sé si lo crees. Dios no te dejará, ni tampoco te desamparará. De modo que podemos decir con confianza, en el verso siguiente, Hebreos 13:6, mira, dice Hebreos 13:6. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. No temeré. Esto me reconforta. Ya estoy reconfortado. Yo no sé cuál ha sido su experiencia, pero siempre que yo me encuentro en una situación como esta, cuando hay una gran presión, empiezo a preguntarme si el Señor no me ha abandonado. Pero Él dice que nunca nos deja ni nos abandona. Él siempre está ahí. Por lo tanto, no tenemos, óigase bien, señoras y señores, ningún motivo para temer. Y eso debería ser para todos nosotros un gran consuelo. No temas. Lo tercero que hace el buen pastor, o lo cuarto, sí, cuarto, ok, es que el buen pastor corrige. Salmos 23:4 en la parte B. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, fue lo anterior, pero la parte B dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Qué bonito. La vara era un garrote que se usaba para ahuyentar a los animales salvajes. No se usaba nunca con las ovejas, sino que era un instrumento pesado que se utilizaba para proteger a las ovejas de los animales rapaces que merodeaban por el lugar. Mientras el cayado
con Y, no con doble L. Porque el cayado es un hombre que no habla, ¿no? No. El cayado era un palo con un gancho, una curvatura en la punta, que se podía usar para ayudar a las ovejas cuando iban por sus barrancos y para que no se cayeran. El pastor usaba el cayado y las traía de nuevo al redil. Ese gancho se podía usar para colocarlo también alrededor de la pata de una oveja y tirar de ella para protegerla de una situación de peligro. Y se podía usar también como instrumento para dirigir y ocasionalmente para disciplinar con golpecitos en el cuerpo de la ovejita. Así, pam, pam. El entender cómo los pastores cuidan sus ovejas me ha ayudado mucho a entender el carácter de Dios. Cuando yo me alejo, cuando he tomado decisiones incorrectas, cuando me he equivocado, que han sido muchas las veces, Él no dice: ahí va esa estúpida, rebelde y desobediente oveja, ¡pah!, golpeando con la vara. No. Su actitud es: ¿cómo puedo ayudar a mi oveja que está descarriada, que está tomando malas decisiones? ¿Cómo puedo acercarme para traerla de vuelta a la fila, al redil? ¿Cómo puedo consolar a la oveja y suplir lo que necesita? ¿Cómo lo puedo hacer? Y es verdad, puede que Dios tenga que usar la disciplina, pero siempre lo hace con amor. Lo hace para edificar, no para dañar a las ovejas. Él reprende, es cierto. Él corrige. Él anima, Él instruye en justicia, tratándonos muchas veces con firmeza y con delicadeza, porque dice ahí en Hebreos: si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Él nos disciplina, y a veces duele. No debemos menospreciar su corrección. Para David, la vara y el cayado le infundían era aliento. La exhortación y la corrección de Dios no es para que tú te sientas condenado, es para motivarte a seguir. Él viene y sacude, se siente su mano, pero su misma mano sana. Lo pudo comprobar Job, que perdió a todos sus hijos y todo lo que tenía. Job, capítulo 5, verso 18. Job decía en capítulo 5, verso 18: perdió 10 de sus hijos, tenía una enfermedad, su esposa lo abandonó, y dice: porque Él es quien hace la llaga, y Él la vendará. Él hiere, y sus manos curan. Lo dijo Job. El buen pastor puede llegar al punto de quebrar la pata de su oveja cuando hay una ovejita así que era como yo, bien rebelde. Le parte la pata, ¡pah!, y se la monta aquí en los hombros. ¡Wow! Parte la pata de su oveja, con tal de que ésta no se aparte del camino. Y a veces uno va por la vida cuando de pronto una prueba bien grande, ¡pah!, y uno dice: ¿pero por qué a mí? Y Dios dice: es que ibas muy raudo hacia la perdición, tenía que detenerte de cualquier manera si no vives esa prueba. Pero luego que le ha partido su patica y que la oveja empieza a caminar así, Él la toma, la sube sobre sus hombros y la carga para curarla. La disciplina de Dios es real. Qué lindo es cuando nuestras decisiones más estúpidas son detenidas a veces bruscamente, para que no sigamos cometiendo más errores. ¡Paz! Caíste en una cárcel. ¿Por qué yo? Porque si no te detengo, ya estuvieras muerto. Dale gracias a Dios. Número 5. El buen pastor protege. Salmos capítulo 23, verso 5. Salmos 23, verso 5. Decía David: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y decía también:
aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Usted se preguntará, ay, ¿por qué? ¿Por qué estos enemigos se han levantado contra mí? Por Dios, ¿por qué tantos problemas? Y la respuesta de su buen pastor es, yo he permitido que tus enemigos se levanten contra ti, para que vean cómo yo aderezo mesa delante de ti, cómo tú eres bendecido, para que vean cómo yo te exalto, cómo yo te levanto. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Y dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Qué es eso? Gracias al aceite que rebosa, los insectos que deseaban entrar a las ovejas no lo lograban, porque si lo hacían podían irritar tanto a la ovejita que podrían lograr volverla loca, ya que estos insectos entraban por la nariz del animal y también se le metían por las orejas hasta el cerebro y mortificarlas. El buen pastor ungía sus ovejas para protegerlas de los insectos. Y Dios nos unge para que esos insectos que vienen en forma de pensamientos que quieren atormentarnos no puedan entrar. Mi copa está llena. Estoy ungido con aceite. No pueden entrar los bichos. Estoy protegido. Cuando usted va a la costa que hay zancudos, ¿usted qué hace? Se echa repelente, ¿verdad? Psst, para que los mosquitos no le hagan daño. Bueno, era la manera de proteger a las ovejas, con aceite. Ahora, esto no significa que nunca seré agobiado. Sabemos de antemano que sí. En el mundo recibiréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Seremos agobiados, pero tenemos la victoria. Lucas capítulo 15, versos del 3 al 5. Lucas 15, del 3 al 5. Dice la palabra. Entonces, él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas y se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone en sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. El buen pastor es capaz de dejar a las 99 solas e ir por aquella ovejita que se le extravió. Hay una ovejita que está sola, lejos, y que tal vez se conecta por primera vez con este programa y decía, nadie se acuerda de mí, Dios se ha olvidado de mí. Mira, este programa te llegó porque el pastor, el buen pastor y su misericordia te alcanzó. No es casualidad, no, es que abrí el Facebook y me encontré con esto. No, es el pastor que dejó por un instante a sus 99 y fue por ti. Él fue por ti y te trajo en sus hombros y te acercó a su presencia con lazos de amor. No como los pastores desalmados, a los cuales el Señor dice en el libro de Ezequiel, capítulo 34, versos del 4 al 6, 34 del 4 al 6, le dice el Señor a esos pastores malitos, no fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la pierniquebrada, no volvisteis al redil a la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y dice el Señor, andan errantes mis ovejas por faltas de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por mis ovejas, dijo el Señor. El buen pastor, número 6, conoce a sus ovejas. Juan, capítulo 10,
verso 14. Dice Juan 10:14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. El buen pastor tiene su nombre, o tiene un nombre para cada oveja. Y cada significado dice algo acerca de su carácter y forma de actuar de cada oveja. Uno debe emocionarse mucho cuando llega a la presencia del Señor y el Señor lo llame por su nombre. Humberto, ¿cómo me conoces? Wow. Jesús dijo que Él conoce a las ovejas. Y las ovejas también lo conocen a Él. De modo que cuando son llamadas, ellas responden su voz. ¿Qué significa que Él conozca a sus ovejas? Significa que Él sabe lo que a usted le está pasando, claro. Él conoce sus luchas, Él conoce sus problemas, Él conoce su necesidad, Él conoce a sus ovejas. Vivir y trabajar con ovejas en tal aislamiento lleva a una estrecha relación entre el pastor y sus ovejas. Los pastores llegan a conocer también a sus ovejas, que responden en el acto al llamado de ellas. Ellas no braman, lo que ellas hacen es balar. Las ovejas hacen es balar. Eso es balar, no bramar. Nuestro buen pastor conoce a cada una de sus ovejas y a cada una llama por su nombre. Sandra Maritza, venga acá. Jairo Antonio Peña, venga, los conoce por su nombre. Y ellas conocen la voz de su pastor. No somos desconocidos para Él. Él nos conoce, lo sabe todo acerca de nosotros. El detallado conocimiento del pastor le posibilitaba la separación de las ovejas en diferentes rebaños, porque ahí las metían a todas juntas. Él era responsable de poder llevarlas a cada familia determinada, sin que se confundieran las unas con las otras. Bajo su custodia, la custodia del buen pastor, estamos seguros. Ninguna fuerza exterior o debilidad interior puede arrebatarnos de la mano del buen pastor. Termino con esto. El buen pastor, por sus ovejas en la cruz, fue capaz de morir. El asalariado, al verse en peligro, deja las ovejas solas y prefiere mejor huir. Entonces yo voy a seguir a mi buen pastor. Amado, muchas gracias por tu enseñanza hoy. Qué delicia poder tener la revelación de estas cosas que parecen tan sencillas pero tan profundas. Qué bueno es conocerte en otra dimensión hoy, porque te conocíamos tal vez como nuestro Salvador, como nuestro ayudador, pero no como nuestro pastor. Y hoy podemos entender que tú no eres cualquier pastor. Eres el buen pastor, y dijiste la característica principal para poder conocer a un buen pastor. El que es buen pastor, su vida da por las ovejas. Y tú demostraste en la cruz del Calvario que eres el mejor pastor de todos. Moriste por mis pecados. A través del derramamiento de tu sangre lavaste mis culpas. Te llevaste la maldición y me reconciliaste con el Padre. De manera que si hay un pastor a quien yo debo seguir, es a ti. Sí, gracias por ser mi buen pastor y por enseñarme hoy que tú me cuidas, que tú me provees, que tú me guardas, que tú me proteges. Hoy, aunque esté en medio de una crisis, puedo decir, como dijo David, Jehová es mi pastor. Nada, absolutamente nada me falta. Gracias, Señor. Amén y amén. Él es mi pastor. Pero acuérdate, si quieres que Él sea tu pastor, a partir de este día, compórtate como una oveja. Sé obediente al pastor. Escucha su voz. Recibe su corrección con amor. Apártate de los malos caminos
y sigue sus pasos, porque Él es el camino que te lleva de regreso al Padre. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Dele me gusta a la página de Facebook que se llama Verdades Eternas con Humberto Cancio para que le lleguen las notificaciones. A todos ustedes, el mejor y más bendecido fin de semana. Les amamos muchísimo. Hasta una próxima oportunidad. Este programa fue presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, diseños exclusivos. Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican.